Bueno, este año 2022 estábamos siempre atentos a las conversaciones, se pusieron sobre la mesa muchas realidades que tal vez para algunas personas estaban desaparecidas, erradicadas o que no existían en nuestro país, como por ejemplo el tema de la vulneración de los derechos de los niños y niñas, de las menores, de los menores en nuestro país y sobre todo con el tema de la explotación sexual a menores. Y este año se tipificó como delito la explotación sexual a menores. Queremos hablar con Paulina Fernández, directora de Abogacía de Aldeas Infantiles SOS, para que nos comente precisamente lo que pasó este año en materia legislativa, en materia social también con respecto a los derechos de los niños y niñas de nuestro país. ¿Cómo estás? Bienvenida, Martina, a nuestra casa. Hola, ¿cómo están? Luis, Camila, qué gusto saludarlos. Gracias por la invitación y la posibilidad de hablar de este tan relevante y que claramente existe en nuestro país, muy vinculado también a los niños y niñas que están en residencias, ¿no? Donde las redes se van articulando en torno a ello por considerar que son niños que están en una situación de mayor vulneración. Por lo tanto, es un tema que está presente también en el trabajo que realizamos a través de nuestros programas, la articulación que tenemos con otras organizaciones justamente para abordar uno de los temas que es la explotación sexual comercial, ¿no? Y lo que debiera traducirse también en cambios en la forma en que los jueces abordan este tema, también en términos de los protocolos y en el marco del cuarto marco de acción contra la explotación sexual Ujú. comercial que coordina, tengo entendido, el Ministerio de Justicia, como ocurrieron con los marcos anteriores. Lo que ocurre hoy día es que se tipifica como delito la explotación sexual Ujú. comercial de niños, niñas, adolescentes. Antiguamente se seguía usando el término de prostitución infantil. Como todos sabemos, la prostitución está vinculada también a una acción consciente que tienen las personas para ejercer no la prostitución. Por lo tanto, el tipificar el delito elimina el término prostitución infantil y eso facilita que efectivamente los jueces puedan abordar este tipo de delitos contra los niños y siendo los niños realmente víctimas. La prostitución infantil lo que dificultaba era justamente que al ser prostitución pudiera interpretarse o daba espacio de que ellos efectivamente fueran más bien como prestadores de servicios Claro. más que 100% Paulina, víctimas. ¿No? Y por tanto ese es un cambio muy importante en nuestra legislación también. sin duda, pasan a ser entonces víctimas de esta explotación, pero me gustaría preguntarte en la práctica, ¿qué es lo que pasaba, por ejemplo, cuando un juez o una jueza de nuestro país se encontraba con un caso de explotación sexual a menores cuando teníamos todavía el término de prostitución infantil? ¿Cómo se procesaba este caso? ¿Cuál es la responsabilidad a la que se apuntaba finalmente? Porque entendemos ese niño, esa niña, estaba ejerciendo el comercio sexual en la calle, evidentemente enviado por alguien, ¿no? O muchas veces por la vulnerabilidad en la que vivían, ¿cierto? No tenían otra opción, hay muchas realidades distintas, pero ¿cómo se perseguían las responsabilidades antes y cómo se van a empezar a perseguir ahora que se cambia esta tipificación? Mira, los jueces, de la información que manejamos, ellos tienden a tipificar este delito como explotación sexual, ¿no? En la consideración, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, que nos da un paraguas, que le da a los jueces un paraguas, digamos, de poder decidir las sanciones, porque la convención establece elementos importantes como el interés superior del niño y los jueces tienen que usar, por ejemplo, ese criterio al momento de poder ir evaluando una situación y establecer sanciones. Por lo tanto, tendían a sancionar como explotación sexual, pero igual estaba en términos posiblemente de los abogados defensores, efectivamente la argumentación de que lo que está en la ley es prostitución infantil y por lo tanto ellos podrían ser vistos como prestadores de servicio, ¿no? Y lo que hace hoy día la ley es regularizar
y entender que el 100% de los niños son víctimas de explotación sexual comercial. Hay también, tengo entendido, una modificación de las penas, o sea, las penas se endurecen en la medida que efectivamente es un delito contra los niños y los niños son víctimas, ¿no? Entonces, creo que esos son los elementos que introduce la ley y adicionalmente también esta ley crea el delito que se llama transmisión por dispositivos electrónicos, acciones o contenido sexual a menores de 18 años, que sabemos también que hay situaciones muy fuertes en las redes sociales, ¿no? De situaciones de abuso y explotación de niños, y por lo tanto también se crea este delito en esta modificación de la ley. Quería Por lo preguntarle tanto, también nos vamos modernizando y adecuando la legislación a los cambios también que van ocurriendo a nivel social y en este caso a nivel también tecnológico, ¿no? Que es muy relevante y sabemos que a través de la tecnología ocurren situaciones de abuso hacia niños, niñas y adolescentes. Quería preguntarles con respecto a... Ayer salió un reportaje de Tele 13, de Canal 13, precisamente con respecto al tema de la vulneración de los derechos de los niños y niñas en nuestro país, aludiendo a informes también emanados por organismos internacionales, entre ellos UNICEF, que han establecido que en nuestro país se vulneran sistemáticamente los derechos de niños y niñas, y incluida también el sistema de justicia, que no se, de alguna manera no se perpetúa o no se trabaja en el bien superior del niño, sino que más allá también, que tiene que ver con la vulneración al interior de los estamentos que deben proteger a los niños y niñas. Estamos hablando del Exename, por ejemplo. ¿Cómo lo toman ustedes precisamente? Este análisis que hacen hace mucho tiempo desde fuera de cómo se está trabajando en nuestra administración, en nuestro sistema, con los derechos vulnerados de los niños y niñas. Mire, yo no pude ver el reportaje en un 100%, lo que sí sé es lo que se hizo ahí, un análisis de cómo los tribunales toman decisiones respecto a las situaciones de vulneración de derechos. UNICEF está publicando una guía en cómo aplicar el interés superior del niño en las decisiones judiciales. Más allá de los, digamos, de la lentitud que hemos tenido como país en adecuar nuestro marco legal a la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordar que recién en marzo de este año se promulga la Ley de Garantía y Protección Integral de Derechos, después de prácticamente 32 años de que Chile ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero a pesar de eso, la Convención sí nos da un marco de actuación a todos aquellos que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, al Estado como garante principal de derechos, ¿no? Y la institución como corresponsable también en esa garantía de derechos. Y por lo tanto, lo que se hace en ese estudio es mostrar cómo aún ciertos poderes del Estado, en este caso el sistema de justicia, le cuesta aplicar el criterio del interés superior del niño para tomar decisiones, y eso implica, por lo tanto, que tenemos todavía un desafío pendiente. Creemos que la ley de garantía va a obligar, o sea, tiene que obligar a mirar todo el marco. Estamos ahí con un pequeño problema en la conexión, en esta conversación muy interesante y necesaria respecto de lo que está sucediendo con la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Les recordamos que estamos con Paulina Fernández, ella es directora de Abogacía e Incidencia de Aldeas Infantiles SOS, y ya está de regreso para continuar con este análisis respecto de las falencias, donde estamos fallando lamentablemente como país, como sistema también, tanto judicial, ¿cierto?, como en general el sistema social en el que nos insertamos, ¿verdad?, y cómo estamos actuando en torno a la vulneración de derechos de los niños, Paulina. Sí. Bueno, y en el caso de los programas, nosotros, como ustedes saben, nosotros tenemos 14 programas de acogimiento residencial a lo largo de Chile, y por lo tanto nuestro foco central, además por mandato también de aldeas infantiles a nivel internacional, la preocupación permanente por la calidad de atención que brindamos, la formación de los profesionales y efectivamente una política de tolerancia cero a cualquier situación que pueda ocurrir al interior de los programas, ¿no? Aldea Infantil es una organización que está presente en 134 países, tenemos políticas internacionales
muy clara respecto a situaciones de desprotección infantil y salvaguardia, y lo mismo ocurre, digamos, con el mandato que nos da el Servicio de Protección Especializado a través de las orientaciones técnicas. Por lo Paulina. tanto, hay una preocupación permanente. Por el foco de la organización está en poder trabajar con estos niños, trabajar con sus familias, ¿no? Lo que queremos es restituir el derecho a vivir en familia. Los niños es un derecho fundamental que establece la Convención, pero también es un foco central de la organización en el mundo, que es el derecho de los niños a vivir en un entorno familiar y comunitario. Por tanto, siempre esperamos que los niños tengan un proceso de transición en nuestros programas por haber perdido el cuidado de sus padres por graves vulneraciones de derechos, y por lo tanto desde el día uno el foco está a trabajar con ellos, pero trabajar con la familia. Ese es un aspecto central, y cuando eso no es posible porque no hay familia, los apoyamos fuertemente en su proceso Sí. de transición a la Paulina. vida independiente y autónoma. Me gustaría preguntarte por el punto de esta nueva tipificación, ¿cierto?, que apunta a la transmisión de contenido en dispositivos electrónicos, contenido sexual, ¿verdad?, de menores de edad. Me gustaría preguntarte a quién se persigue en estos casos, porque cuando hablamos de, no sé, la explotación sexual infantil, ¿verdad?, de menores en este caso, y ya cambiamos y dejamos de hablar de prostitución, me imagino apuntamos a quién está explotando a estos menores, ¿verdad? Pero ¿qué hay de la transmisión de contenido a través de los dispositivos electrónicos, de los medios digitales? Hoy día hay muchas aplicaciones incluso donde las personas se pueden inscribir para poder subir contenido sexual. Se entiende que se pide la mayoría de edad, pero no hay cómo comprobarlo muchas veces. En las redes sociales no deberían haber niños menores de 13 años, por ejemplo, en Facebook, y sabemos que los hay. Y que los hay muchísimos, que mienten con los datos. Entonces, en ese caso, cuando hay menores de edad, no sé, estoy pensando 16, 17 años, que de manera voluntaria y quizás incluso a escondidas de sus cuidadores, generan este tipo de contenido sexual y lo suben a las redes. En esos casos, ¿dónde se apunta? ¿A quién se persigue por parte de la justicia como responsable? Mira, lo que pasa, yo lo que entendemos de este articulado es, por ejemplo, situaciones que la PDI, por ejemplo, ha logrado investigar respecto a redes de explotación que actúan a través de distintas redes sociales, ¿no? Y han logrado efectivamente atrapar a las personas que están detrás de ese proceso, que hacen más que un joven pueda subir contenido sexual, es quienes usan a niños, digamos, a través de las redes para contenidos de tipo sexual en menores de 18 años, ¿no? Hay una forma de poder investigarlo, y siempre se persigue entonces a los adultos, entendiendo que los menores de edad son víctimas. Sí hay casos que pueden haber, digamos, adolescentes en el marco de lo que tú dices, pero eso no está entendido como una situación de delito, sino estas redes que actúan a través de Internet para muchas veces reclutar y usar, digamos, niños en ciertas redes, que usan sus imágenes, digamos, en páginas de contenido sexual, y eso hay mecanismos de investigación que la policía sabe usar, y que efectivamente han desbaratado redes, digamos, que actúan vía Internet. Sí, bueno, si hay algo que Es más se, si hay muchas al- veces obviamente es mucho más complejo, porque ellos saben los mecanismos de cómo tratar de esconderse a través de los computadores. Sí, si hay algo que se ha podido controlar en el mundo, tiene que ver con el tema de la difusión de imágenes de menores a través de Internet, de las redes sociales. Sí. Ahí hay un trabajo importante que se hace encadenado a nivel mundial. Inclusive las empresas de telecomunicaciones tienen ahí sus propios controles para poder ir monitoreando todo esto y hacer las denuncias correspondientes. Queremos agradecerle por estar acá en Matinal Nuestra Casa, por poner estas temáticas también en nuestra pantalla, y esperemos el 2023 poder seguir analizando también lo que viene, los desafíos que tenemos. Así que muchísimas gracias, un abrazo. Hasta pronto. Gracias a usted. Desafío, solo para terminar, tiene que ver con la implementación de la ley de garantía. Esperamos, por ejemplo, eh, modificaciones legales que pueden parecer menores, pero por ejemplo en el Código Civil persiste todavía el tema del castigo corporal hacia los niños. O sea, hay desafíos en los marcos legales
para adecuar nuestra legislación a esta ley de garantía, y hay desafíos muy importantes en el marco de las políticas públicas, con la instalación de la protección administrativa, las oficinas locales de niñez y el fuerte trabajo que tenemos que hacer en promoción y prevención. Tenemos que llegar a tiempo, tenemos que llegar antes y prevenir la pérdida del cuidado de los padres por parte de niños, niñas, adolescentes. Sabemos que no hay mejor lugar para que un niño pueda crecer que en su familia, ¿no? Perfecto, Paulina. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ahí estaba entonces una conversación necesaria en torno a nuestras infancias. 9 de la mañana con 32 minutos. Nos vamos a tomarle el pulso al Gran Concepción de inmediato a través de las cámaras de la unidad